Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre los dispositivos más vendidos en este año 2020 y por qué Apple tiene gran relevancia en esta lista. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar hablando sobre el sitio Phone Arena, que es un sitio encargado de traer cosas relacionadas de diferentes dispositivos móviles. Hizo una lista o hizo un recuento de los dispositivos más vendidos de este año 2020. Hay varias cosas muy importantes que nos refleja este análisis que acaba de realizar. Lo primero que podemos comentar es que este mismo análisis que se realizó para la primera mitad del año 2020 también se realizó para la primera mitad del año del 2019. Si nos vamos un poco más al año 2019, lo que podemos comentar es que el iPhone más vendido del año pasado, obviamente esto es de la primera mitad del año pasado, fue el iPhone XR. ¿Qué podemos comentar sobre esto del iPhone XR? Si ustedes saben, este iPhone es el equivalente del ahora iPhone 11 que tenemos, que será un dispositivo de gama alta media, por así decirlo, en comparación del iPhone XS o el XS Max, que en su año era el equivalente al iPhone 11 Pro que tenemos actualmente. Este dispositivo era el que tenía el primer lugar, tenía alrededor de 26.9 millones de unidades vendidas, una cantidad muy importante y que es prácticamente el que se lleva el primer puesto del año pasado. También enseguida de esto tenemos dos dispositivos de Samsung. El primero es el Galaxy A10 y el segundo era el Galaxy A50. Estos dispositivos, el primero tenía una venta de 13.4 millones y el segundo tenía una venta de 12 millones. Entonces, si nosotros hacemos un poco de cuentas, podemos identificar algo muy importante, y es que juntando las ventas de estos dos dispositivos, ni así alcanzaron a tener la misma cantidad de ventas que tuvo el año pasado el iPhone XR. Esto es nada más para ponerlos un poquito en contexto. Ahora vámonos para el año 2020, que es el que estamos actualmente, y cómo más o menos han estado las ventas de los dispositivos móviles. Aquí lo que les puedo comentar es que el primer puesto que tenemos de los dispositivos más vendidos ha sido el iPhone 11, que es básicamente el equivalente del año pasado del iPhone XR, pero ahora el iPhone 11, con 37.7 millones de unidades vendidas, así que asimismo superó la cantidad de dispositivos que se vendieron en comparación del año pasado. En esta lista, ¿qué podemos comentar? Lo primero es que Apple está liderando todas las ventas, por lo menos las principales ventas, porque en esta lista, que son un top 10 de dispositivos más vendidos, Apple ocupa 5 lugares de esta lista, teniendo prácticamente la mitad de la tabla de dispositivos vendidos a nivel global. Después de esto tenemos en el segundo lugar el Galaxy A51. Este dispositivo es de Samsung, tiene unas ventas de 11.4 millones de unidades que no se comparan a este primer lugar que tenemos. En el tercer lugar tenemos por parte de Xiaomi, tenemos el Redmi Note 8 con 11 millones de unidades vendidas, que si juntamos estos dos primeros lugares nada más tendríamos alrededor de 22.4 millones de unidades vendidas. Tenemos 11.4 para el Galaxy y 11 millones de unidades vendidas para el Xiaomi Redmi Note 8. ¿Qué queremos comentar con esto? Que básicamente Apple con el iPhone 11 arrasó las ventas. Creo que Apple está identificando un gran nicho de mercado, que son esas personas que buscan un dispositivo de gama alta, pero que no sea a precios excesivos en comparación de otros dispositivos más altos, como puede ser el iPhone 11 o las versiones premium, por así comentarlo, que tenemos actualmente. ¿Qué más les puedo comentar aquí? Como yo les comentaba, Apple tiene 5 lugares. Tenemos después del primer lugar del iPhone 11, tenemos en el quinto lugar el iPhone SE 2020, que fue el que se lanzó aproximadamente por el mes de marzo. Este iPhone SE actualmente tiene 8.7 millones de unidades vendidas. Después tenemos asimismo el iPhone XR con 8 millones de unidades vendidas en el sexto lugar. Después tenemos el iPhone 11 Pro Max con 7.7 millones de unidades vendidas. Entonces tenemos aquí 3 puestos seguidos de iPhone entre los dispositivos más vendidos. Y por último tenemos en el décimo lugar el iPhone 11 Pro con 6.7 unidades vendidas. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es lo que les comento, que tenemos 5 puestos para Apple. También tenemos que comentar algo muy importante, y es que la gente no está prefiriendo el iPhone 11 Pro, sino prefiere irse por el iPhone 11 Pro Max, a lo que pues puede llamar un poco la atención, porque al parecer ahí en cuestiones de precio pues no es problema y la gente está prefiriendo dispositivos con pantallas más grandes. Después, por parte de Xiaomi, tenemos ahora 4 puestos en esta lista del top 10. Tenemos obviamente el tercer puesto, como les comentaba, el cuarto puesto con el Redmi Note 8 Pro. Después tenemos en el octavo lugar el Redmi 8A.
Y en el noveno lugar el Redmi 8. Entonces ahí podemos ver más o menos cómo está la distribución del mercado, y Xiaomi ahora tiene una mejor posición de lo que tuvo Samsung en comparación del año pasado. Y por último tenemos a Samsung, que nada más tuvo un dispositivo en este top 10 de unidades vendidas, con el que les comentaba, el Galaxy A51, que fue este dispositivo el que tuvo más ventas de todos los dispositivos de Samsung. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Hay algo muy importante, y es que prácticamente los iPhone son los únicos dispositivos que cuestan más de $300 en esta lista. Los demás dispositivos son dispositivos económicos que son de gama media o gama media baja, en comparación de los iPhone, que por el precio y las características son dispositivos considerados ya parte de la gama alta, a lo que pues es muy favoreciente para Apple, porque a pesar de los precios, a pesar de todo lo que tiene en contra en cuestión de comparaciones en dispositivos Android o dispositivos iOS, Apple se considera una marca que está vendiendo bastante a pesar de todas las circunstancias relacionadas a los precios, a la calidad, y a lo que creo que es muy favorable para Apple. Por eso mismo actualmente Apple está valuada en lo que está valuada por este tipo de resultados. De todo, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tú qué opinas de este top, de esta lista. ¿Crees que refleja algo más de lo que les comento, o crees que deberían de estar otros dispositivos en este top de ventas? Todo esto en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte en este botón que te aparece en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos, bye.